bicentenario del nacimiento de Federico Engels, queremos invitar a una lectura o a una relectura de sus trabajos. Engels fue el alter ego político e intelectual de Marx, su amigo incondicional y compañero inseparable durante 40 años. Pero a veces se piensa que en realidad fue simplemente un colaborador de Marx, que el genio teórico fue Marx, que realmente lo fue, pero que Engels fue solamente su colaborador, en todo caso su albacea, pero que no aportó demasiado al desarrollo teórico. Creemos que esto es equivocado, que Marx y Engels trabajaron juntos en la cocina de las investigaciones y del desarrollo de la teoría, de lo que hoy conocemos como la concepción materialista de la sociedad y la historia, del materialismo histórico. En realidad, por ejemplo, fue Engels quien le dice a Marx que tiene que introducirse en la lectura de la economía política, que tiene que leer a los economistas como Adam Smith y David Ricardo, para poder comprender plenamente cómo funciona, cuáles son las tendencias del modo de producción capitalista. Y Marx, por sugerencia de Engels, se va a introducir entonces en el estudio de la obra de Ricardo y de Smith y va a elaborar la crítica a esta economía política, y en 1867 va a publicar la gran obra que es El Capital. Trabajo que publica Marx, que produce Marx en colaboración con Engels. Muchas de las datos y de las informaciones en los que se apoya Marx se los proporciona Engels. Engels es el que conoce de primera mano cómo funciona el capitalismo industrial, el proceso productivo de trabajo, la evolución de los salarios, de la bolsa, y Marx toma toda esta información que Engels le brinda para apoyar sus planteos en El Capital. Incluso se va a apoyar en un trabajo pionero de Engels, la situación de la clase obrera en Inglaterra, un texto que Engels escribe cuando tiene apenas 24 años y que es un trabajo sociológico brillante que describe las penurias, los padecimientos, las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera inglesa, de la clase trabajadora de Manchester, que es el corazón del capitalismo industrial. No solamente describe de primera mano porque conoce, porque ha visitado, porque se ha metido en los barrios obreros, sino que también dice que la clase trabajadora, con su lucha, con su organización, es el sujeto histórico que puede cambiar la sociedad, que puede transformar la sociedad. Entonces, Marx escribe en diálogo con Engels El Capital. De hecho, cuando Marx termina de escribir El Capital, le escribe una carta a Engels diciendo que no habría podido terminar su libro sin el apoyo de Federico Engels. Cuando Marx fallece, El Capital no está editado completo, sino que solo había editado el tomo 1 y quedaron miles de páginas de manuscritos sin publicar. Entonces va a ser Engels quien se va a introducir en esos manuscritos y los va a volver editables, tarea que le llevó 11 años, y gracias a este esfuerzo y este trabajo de Engels se publicaron el tomo 2 y el tomo 3 del Capital. Quedó inconcluso un tomo 4 que va a publicar posteriormente Kautsky. Para Engels y para Marx, la actividad teórica era inseparable de la actividad revolucionaria, de la actividad política. Por eso la colaboración entre Marx y Engels no solamente es en la elaboración teórica, sino también en la construcción política. Participan juntos de la Liga de los Justos, que después va a ser la Liga de los Comunistas, y por encargo de esta asociación de trabajadores escriben el Manifiesto Comunista, que se va a publicar en 1848, en los albores de las revoluciones de 1848 en Europa. Posteriormente van a participar de la fundación y dirección de la Asociación Internacional de Trabajadores, lo que se conoce como la Primera Internacional. Engels llega a ocupar en alguna oportunidad el Consejo General de la Internacional. Es decir que
Este trabajo teórico conjunto que realizaron también implicó un trabajo político, porque la teoría y la práctica van unidas para Marx y para Engels. Pero decíamos entonces que Engels fue un brillante intelectual con una amplitud de conocimientos e intereses que abarcaban desde la filosofía y la historia hasta la antropología y la sociología, pasando por la política y por la economía, y que desarrolló una importante obra que invitamos a leer, a estudiar, a investigar. Vamos a mencionar algunas obras que no son las principales, pero que nos parecen que aportan a problemáticas actuales. Por ejemplo, una serie de artículos que fueron publicados entre 1869 y 1876, Contribución al problema de la vivienda, de gran actualidad en nuestra sociedad argentina. Como hemos visto, como emergió con la toma de tierras en Guernica y la posterior represión de las personas que estaban tomando tierras, dada la situación de déficit habitacional, problema que se plantea como un problema crónico de la sociedad argentina, que no es de este gobierno, ni del anterior, sino que parece que es un problema estructural y que no tiene solución. Y justamente en estos artículos de Engels sobre el problema de la vivienda, Engels plantea que la problemática de la vivienda tiene que ver con que la vivienda dejó de ser un bien de uso, un valor de uso destinado al disfrute o a mejorar la vida de las familias y de las personas, y se ha transformado bajo la lógica mercantil en un valor de cambio, en una mercancía, y que lo único que interesa es el lucro con las viviendas, y por eso la clase trabajadora y los pueblos no tienen una solución definitiva con respecto a la problemática del acceso a la vivienda. Lo que va a plantear Engels es que se proponen soluciones caritativas o progresistas, pero que en realidad estos esquemas no van a solucionar de fondo el problema de la vivienda para la clase trabajadora, porque la raíz del problema tiene que ver con las relaciones sociales capitalistas que transforman la vivienda entonces en una mercancía, en un negocio. Lo cual no quiere decir para Engels que esta solución de fondo del tema de la vivienda no necesite encontrar algunas soluciones que permitan remediar inmediatamente la penuria por la falta de vivienda que sufren las clases trabajadoras. Y entonces da ahí algunas soluciones como la expropiación de las casas de lujo que están ociosas de las clases poseedoras, para poder solucionar inmediatamente ante la urgencia la falta de vivienda de las clases trabajadoras. Pensemos nosotros en nuestra sociedad argentina, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde se construye edificios que después están ociosos, que están vacíos los departamentos, mientras por otro lado hay personas viviendo en la calle. Entonces, este texto de Engels es muy sugerente para pensar la problemática de la vivienda en la actualidad. No quiere decir que ahí vamos a encontrar recetas infalibles, pero sí elementos que nos permitan agudizar el análisis en nuestra actualidad. Otro texto que nos parece importante recuperar, releer, es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, un texto de 1884, donde Engels se pregunta por las relaciones entre clase y género, donde trata de articular la opresión de las mujeres, una opresión que atraviesa las distintas clases, con la explotación clasista bajo las relaciones sociales capitalistas. Es un texto que no es uno de los más leídos, por varias razones, entre ellas que Engels se apoya en las investigaciones de un antropólogo de su época, Lewis Morgan, quien tenía una visión evolucionista del desarrollo de las sociedades, una visión que hoy ya se encuentra perimida.
Sin embargo, Engels también recurre a otro antropólogo, Bachofen, quien estudiaba las mitologías y planteaba que en determinado momento histórico las mujeres fueron políticamente derrotadas. Y ese había sido el fin del derecho materno y del matriarcado. A partir de ahí se había articulado el patriarcado. Engels recupera estos trabajos, también recupera un viejo trabajo que habían publicado con Marx en 1844, La Sagrada Familia, donde investigaban sobre la relación entre familia, propiedad privada y Estado. ¿Qué va a plantear Engels? Que hay una primera división del trabajo, que es una división sexual del trabajo. No porque esto sea ninguna consecuencia de una ley natural o de la naturaleza, sino que es parte de las relaciones sociales. Digo esto porque a veces una mirada un poco simplificadora encuentra como una división natural y no es así, sino que es parte de las relaciones sociales que llevan a esta división sexual del trabajo, que a su vez da cuenta de una forma de organización de las relaciones familiares marcada por el predominio masculino, que a su vez deriva en la monogamia y en la emergencia de las sociedades clasistas y del Estado para Engels. Lo que va a decir Engels es que la familia monogámica implica una doble articulación entre el control de la producción y la organización de la familia, que condena a las mujeres por la desvalorización de sus trabajos a venderse a un solo hombre en calidad de esposa doméstica, controlada y vigilada sexualmente, o bien a varios en calidad de prostituta pública, dice Engels. Es decir, que la familia monogámica lo que intenta garantizar es ese control sobre el trabajo y sobre las mujeres. Esto es sumamente adelantado para la época, donde Engels da cuenta de la pérdida del valor social del trabajo doméstico, de los efectos sobre la vida de las mujeres, en términos de sus libertades y de su sexualidad, y donde no hay demasiadas alternativas para las mujeres, que se ven condenadas por la pérdida de este valor social de sus trabajos a tener que venderse como prostitutas, ya sea públicas o privadas. Engels está planteando esto en 1884. Engels también había leído atentamente a los socialistas utópicos, especialmente, o a los llamados socialistas utópicos, que fueron como los primeros socialistas premarxistas, especialmente la obra de Fourier, ¿no? De Fourier planteaba que el grado de desarrollo de las sociedades se podía ver por el grado de liberación de la mujer, ¿no? Entonces, esta problemática estaba muy presente en Engels y nos parece sumamente precursor para la época, sobre todo si lo comparamos con el trabajo de Durkheim de unos años después, de 1893, la división del trabajo social, donde para Durkheim hay una división del trabajo sexual que es la fuente de la solidaridad conyugal en la pareja, y donde esa división del trabajo es una división de funciones sociales y orgánicas, y a donde a las mujeres les cabe las funciones afectivas y a los hombres las funciones intelectuales y políticas. Esto que plantea Durkheim, más que producto de un análisis riguroso, parece emerger del prejuicio, ¿no? Y de esta mirada patriarcal de las relaciones entre hombres y mujeres. Lo que está planteando Engels va mucho más allá, es mucho más agudo, más crítico. Tal vez, como plantea la profesora Alejandra Siriza, Engels le da una salida un poco precipitada a esta problemática, a esta doble opresión de las mujeres en las sociedades capitalistas y patriarcales, porque en el capítulo 9 de su libro Barbarie y Civilización concluye, tal vez demasiado apresurado, que las mujeres podrán incorporarse al trabajo productivo, es decir, salir del ámbito doméstico, incorporarse al trabajo,
y que esto en cierta forma va a resolver esta contradicción que sabemos que es una contradicción irresoluble dentro de las relaciones sociales capitalistas donde el patriarcado sigue imperando. Sin embargo, el texto es sumamente importante para poder pensar y problematizar la situación actual de las mujeres y sobre todo la opresión, la doble opresión de las mujeres trabajadoras. Nos parece que volver a Engels en la actualidad sigue siendo sugerente, sigue siendo una fuente de reflexión, de disparadores para pensar nuestras problemáticas actuales. Solo mencionamos dos textos que no son los textos principales, como pueden ser el Anti-Düring o del socialismo utópico al socialismo científico, pero porque también encontramos vetas ahí para pensar, para reflexionar, para ser interpelados sobre nuestras problemáticas, incluso en estos textos que no son los centrales. Pero invitamos a volver a toda la bibliografía, a todos los textos de este gran pensador que fue Federico Engels, con la excusa de este bicentenario.